A continuación, trabajo final, macroeconomía y coyuntura. Primer tema. Hola, mi nombre es Elina Jenny Kiwanazdawa, mi código es 2465527. Estudiante del programa Contaduría Pública de la Universidad del Valle, sede norte del Cauca. A continuación les voy a dar a conocer sobre el mercado de divisas y tipos de cambio. El mercado de divisas, según el Banco de la República, es el espacio donde se realiza el intercambio de monedas extranjeras. Aquí es donde se venden y se compran divisas como dólares, euros, entre otras monedas, dependiendo de la necesidad de las personas. Este mercado permite que Colombia pueda realizar pagos internacionales, importar productos, exportar y hacer inversiones externas. ¿Quién autoriza las operaciones cambiarias? En Colombia, estas operaciones pueden realizarse por medio de intermediarios, por el cual el Banco de la República los autoriza. Estos están sujetos a una resolución externa primera del 2018, el cual establece las reglas de cómo realizar las operaciones de compra y venta de divisas en el país. Intervención del Banco de la República en el mercado cambiario. Aunque el banco Colombia tiene un régimen de tipo de cambio flexible, el Banco de la República interviene en el mercado, pero únicamente cuando es necesario. El Banco de la República interviene para mantener la liquidez del sistema financiero, asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, evitar fluctuaciones extremas de la tasa de cambio, también acumular o usar reservas internacionales cuando la economía lo requiere. Estas intervenciones están reglamentadas por la resolución externa primera del 2018, donde define las reglas para intervenir. También es la circular reglamentaria externa 143, asunto 5, que explica cómo se hacen las compras y ventas de divisas, la subasta, la administración de reserva, los tipos de cambio en Colombia. En Colombia, el Banco de la República no es quien fija directamente el valor del dólar. Lo que hace es publicar la información relacionada con la tasa de cambio. El precio se determina por el mercado de divisas. El tipo de cambio nominal. Este es el precio de una moneda extranjera expresada en la moneda nacional. Por ejemplo, ¿cuántos pesos colombianos necesito para comprar un dólar? El Banco de la República explica que este precio lo definen la oferta y la demanda de divisas. La tasa representativa del mercado. La tasa representativa del mercado es el valor, es el promedio ponderado de las operaciones de las compras y las ventas del dólar del día hábil anterior. Quien la calcula es la Superintendencia Financiera de Colombia, no el Banco de la República, el cual el Banco de la República únicamente publica esta información, pero no calcula ni define el valor del dólar. El régimen de tipo cambiario, el régimen de tipo de cambio flexible en Colombia. Se utiliza un tipo de cambio flexible, lo que significa el precio del dólar sube o baja según las condiciones del mercado. También el Banco de la República explica que este régimen es parte de su estrategia de política monetaria porque permite controlar la inflación utilizando la tasa de interés, que la economía se ajuste mejor a los cambios internacionales o choques financieros. Además, dejar que la tasa de cambio responda de manera natural, sin intervenciones permanentes, el cual son datos muy importantes. A continuación les voy a dar una breve conclusión sobre el tema, el del mercado de divisas y tipos de cambio.
como bien lo mencioné, el mercado de divisas, pues es la compra y la venta de monedas extranjeras como los dólares, los euros, el cual el dólar es el, el valor o el medio de cambio que se realiza más utilizado para realizar compras extranjeras. También en los tipos de cambio, pues el Banco de la República no es el encargado de definir el valor del dólar, pero pues sí nos da la información de en qué precio está el dólar, cuántos pesos colombianos necesito para yo adquirir un dólar, el cual también se define a partir de la oferta y demanda de las divisas, también por la tasa de interés. Pues esos serían unos datos muy importantes para dar a conocer sobre el tema. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Elina Jenny Kiwanas Dagua, mi código es 2465527. Estudiante del programa Contaduría Pública de la Universidad del Valle, sede norte del Cauca. A continuación les voy a dar a conocer sobre el mercado de divisas y tipos de cambio. El mercado de divisas, según el Banco de la República, es el espacio donde se realiza el intercambio de monedas extranjeras. Aquí es donde se venden y se compran divisas como dólares, euros, entre otras monedas, dependiendo de la necesidad de las personas. Este mercado permite que Colombia pueda realizar pagos internacionales, importar productos, exportar y hacer inversiones externas. ¿Quién autoriza las operaciones cambiarias? En Colombia, estas operaciones pueden realizarse por medio de intermediarios, por el cual el Banco de la República los autoriza. Estos están sujetos a una resolución externa primera del 2018, el cual establece las reglas de cómo realizar las operaciones de compra y venta de divisas en el país. Intervención del Banco de la República en el mercado cambiario. Aunque el banco Colombia tiene un régimen de tipo de cambio flexible, el Banco de la República interviene en el mercado, pero únicamente cuando es necesario. El Banco de la República interviene para mantener la liquidez del sistema financiero, asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, evitar fluctuaciones extremas de la tasa de cambio, también acumular o usar reservas internacionales cuando la economía lo requiere. Estas intervenciones están reglamentadas por la resolución externa primera del 2018, donde define las reglas para intervenir. También es la circular reglamentaria externa 143, asunto 5, que explica cómo se hacen las compras y ventas de divisas, la subasta, la administración de reserva, los tipos de cambio en Colombia. En Colombia, el Banco de la República no es quien fija directamente el valor del dólar. Lo que hace es publicar la información relacionada con la tasa de cambio. El precio se determina por el mercado de divisas. El tipo de cambio nominal. Este es el precio de una moneda extranjera expresada en la moneda nacional. Por ejemplo, ¿cuántos pesos colombianos necesito para comprar un dólar? El Banco de la República explica que este precio lo definen la oferta y la demanda de divisas. La tasa representativa del mercado. La tasa representativa del mercado es el valor, es el promedio ponderado de las operaciones de las compras y las ventas del dólar del día hábil anterior. Quien la calcula es la Superintendencia Financiera de Colombia, no el Banco de la República, el cual el Banco de la República únicamente publica esta información, pero no calcula ni define el valor del dólar.
El régimen de tipo cambiario, el régimen de tipo de cambio flexible en Colombia se utiliza un tipo de cambio flexible, lo que significa el precio del dólar sube o baja según las condiciones del mercado. También el Banco de la República explica que este régimen es parte de su estrategia de política monetaria porque permite controlar la inflación utilizando la tasa de interés, que la economía se ajuste mejor a los cambios internacionales o choques financieros. Además, dejar que la tasa de cambio responda de manera natural, sin intervenciones permanentes, el cual son datos muy importantes. A continuación les voy a dar una breve conclusión sobre el tema, el del mercado de divisas y tipos de cambio. Como bien lo mencioné, el mercado de divisas pues es la compra y la venta de monedas extranjeras como los dólares, los euros, el cual el dólar es el, el valor o el medio de cambio que se realiza más utilizado para realizar compras extranjeras. También en los tipos de cambio, pues el Banco de la República no es el encargado de definir el valor del dólar, pero pues sí nos da la información de en qué precio está el dólar, cuántos pesos colombianos necesito para yo adquirir un dólar, el cual también se define a partir de la oferta y demanda de las divisas, también por la tasa de interés. Pues esos serían unos datos muy importantes para dar a conocer sobre el tema. Muchas gracias. ¿Por qué perder el tiempo si aquí estamos de paso? Pasajeros comunes aquí en este mundo, somos los humanos que en cada momento juntos. A continuación el tema 2. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Leidiana Sánchez, estudiante de Contaduría Pública. El sistema de tipo de cambio está constituido en tres tipos: fijo, flexible y mixto. Vamos a arrancar con el índice, el cual está con 6 ítems, el cual es la introducción y definición, el tipo de cambio fijo y sus ventajas, el tipo de cambio flexible y sus ventajas, y el tipo de cambio con sus ventajas, y la trinidad imposible con sus respectivas conclusiones. Bueno, como introducción vamos a tener que el tipo de cambio es importante, en pocas palabras, es el precio de nuestra moneda comparado con otra moneda como el dólar frente al dólar. La elección de este sistema es de decisión más grande que toma un país. ¿Por qué? Porque los sistemas fijo, flexible y mixto tienen elección, siempre nos lleva a un problema que los economistas lo llaman la trinidad imposible. En la introducción se nos menciona el tipo de cambio es el precio de la moneda en términos de otra. La forma en que cada país decide gestionar sus precios tiene enormes consecuencias en su economía interna y en su comercio exterior, en la cual analizaremos los tres modelos principales que mencioné antes, como son el fijo, el flexible y el mixto, y también tomando como la trinidad imposible que mencionan algunos economistas, a la cual se refiere que el tipo de cambio, en pocas palabras, es el precio de nuestra moneda comprando con otra, como el dólar y nuestro peso colombiano. La elección de este sistema es una de las más grandes que puede tomar un país. Bueno, pasaremos al tipo de cambio fijo. Bueno, arrancamos con el concepto en el cual dice: en el sistema de tipo de cambio fijo, el Banco Central fija un tipo de cambio de su moneda respecto a otra, en concreto, y se compromete a mantenerlo, lo cual por tanto no tiene en cuenta el libre juego de la oferta y la demanda de divisas, lo cual quiere decir que el tipo de cambio es el modo de cero sorpresas. ¿Por qué? Porque el Banco Central es el que decide si mi moneda vale o no vale.
ejemplo, 20 pesos por dólar, y así será. ¿Cómo funciona? Bueno, los gobiernos y los bancos centrales gestionan activamente los valores de la moneda utilizando diversas herramientas de política monetaria, lo cual nos quiere decir que usan nuestras reservas, usan sus reservas y usan las tasas de interés para mantener ese precio fijo a toda costa. La ventaja es que genera mucha confianza como también estabilidad, en el cual dice, se nos quiere decir, ¿qué quieres mencionar esto? Dice que si eres empresario o sabes cuánto te costará importar y exportar en 6 meses, menos riesgos habrá. Además, ayuda a mantener la inflación baja. Otra desventaja es que el perder el control de la economía, que se elimina el riesgo cambiario o la fiscal expansiva, la cual se quiere decir que es perder el control de la economía. Se quiere mencionar estas dos desventajas, que no pueden subir ni bajar las tasas de interés libremente para ayudar a las empresas locales o crear empleo. Porque tiene que usar esta herramienta. Es solo para defender el precio fijo en el cual puede hacer que las crisis duren más. Pasamos al tipo de cambio flexible, cual en el concepto nos dice, en el sistema flexible el tipo de cambio varía libremente, siguiendo el juego de la oferta y la demanda de divisas, de manera que el tipo de cambio entre dos monedas será siempre el que marque el equilibrio del mercado, en el cual nos quiere decir que el modo del mercado nos está diciendo que el mercado decida el precio de la moneda, si sube, baja, todos los días dependiendo de cuánto dinero entra o sale del país, de cómo esté la economía, obviamente. Las ventajas, la autonomía monetaria y el amortiguador de choques. ¿Qué quiere decir? Estas dos dicen que se puede decir que el Banco Central tiene control total sobre nuestra economía, puede usar las tasas de economía como quiera, pelear contra la inflación o impulsar el crecimiento. Además, si hay una crisis mundial, nuestra moneda se devalúa automáticamente y absorbe el golpe, como en este caso el dinero de Venezuela, el cual considera que está devaluado, como ya lo hemos visto. Las desventajas, el aumento de la inflación y la alta volatilidad, la cual se considera que es un problema de mucha volatilidad. ¿Por qué? Porque un día la moneda está fuerte, pero al otro día está débil. Esta incertidumbre dificulta a los negocios a largo plazo, los empresarios, y si se devalúa mucho, todo lo importado se vuelve carísimo y causando más inflación. Y otro paréntesis que apareció en el video fue la inflación sucia, el cual es un tipo de cambio flotante en el que el Banco Central de un país interviene ocasionalmente para cambiar la dirección en el ritmo del cambio del valor de la moneda nacional, el cual dice que podría decirse que cuando hay flexibilidad, pero en el Banco Central interviene a la vez, en cuanto para que no se vuelva loco el precio. A eso se le llama fluctuación sucia, que mencioné antes con el concepto. Al tipo de cambio mixto, el concepto. El tipo de cambio mixto, también conocido como fluctuación sucia, combina características de un sistema de tipo de cambio fijo y flexible, el cual permite adaptabilidad a las condiciones del mercado mientras se mantiene
ciertas estabilidades, lo cual quiere decir, el régimen, el tipo de cambio es el que busca el equilibrio, la moneda, la moneda flexible. La moneda es flexible para el gobierno que interviene la forma puntual y moderada para que los movimientos no sean tan bruscos. Y las ventajas que son la estabilidad y la flexibilidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que busca tener un poco de control interno sin caer en la volatilidad externa. De estas dos ventajas, estabilidad, flexibilidad limitada. En cuanto a las desventajas, está la menor autonomía y la incertidumbre y volatilidad, la cual dice que esa desventaja genera incertidumbre como las inversiones que son secretas y nadie sabe si el Banco Central va a intervenir mañana, si interviene mucho se pierde la autonomía y volvemos al problema del fijo. También vamos a añadir la Trinidad imposible, la cual no está dentro del tema, pero en un video me apareció, en lo cual lo quise añadir, la cual nos dice que el concepto del trilema o Trinidad imposible postula de un país no solo se puede lograr de otras tres, de una, solo se puede lograr una de tres opciones, la cual es el tipo de cambio fijo, libre flujo de capital o política monetaria independiente, en la cual nos quiere decir, si llegamos al dilema más grande que es la Trinidad imposible, imaginen que solo elegir dos ingredientes para nuestra receta económica, que nunca las tres a la vez, a la cual está dividida en tres, como les mencioné, los tres objetivos fundamentales, como es el tipo de cambio fijo, la libre movilidad de capitales, la autonomía monetaria y así, en la cual es así, en la cual el tipo de cambio se refiere a que la moneda no se mueva y la libre movilidad de capitales se refiere al dinero de inversionistas entre los que entran y salen del país súper fácil. Y la autonomía monetaria se refiere a que el Banco Central decida libremente las tasas de interés. En las ventajas y desventajas del tipo de cambio fijo, más la libre movilidad, se reduce la incertidumbre y la pérdida de unidad de ajuste, lo cual quiere decir que es el cero control interno. Y las ventajas y desventajas de libre movilidad de capitales, la eficiencia de capital y la volatilidad y riesgo de fuga, puede provocar el cero de tasa. Y sí, vamos a arrancar con las ventajas y desventajas de la autonomía monetaria, la herramienta de control interno y riesgo de inflación y mala gestión, la cual es cero libre de movilidad, tiene que poner controles para que el dinero no entre ni salga, se quiere referir. Y un punto clave que para entender la Trinidad imposible es la libre movilidad, la cual la movilidad de capitales es buena porque no permite acceder a préstamos baratos a nivel mundial, pero el precio es inestable. Y la autonomía es buena porque nos permite defendernos de una crisis interna, pero el precio es el riesgo. El Banco Central haga mal su trabajo. Y para cerrar esta sección, los elementos claves de las respectivas conclusiones es que el tipo de cambio fijo es el que elegimos de estabilidad externa,
pero sacrificamos el control interno. Y la flexible es que si no tienes el control interno para, para sacrificarnos la estabilidad de la moneda. Y el mixto es si buscamos el punto, pero con el riesgo de confundir al mercado y perder nuestra autonomía poco a poco. Y también van a encontrar las biografías de los autores que tomé para realizar esta diapositiva, las cuales están cargadas en las diapositivas, y muchas gracias por su atención. A continuación el tema 3. Hola, mi nombre es Mariana Collahuaso y el día de hoy vengo a explicarles dos componentes fundamentales de la balanza de pagos, los cuales son la cuenta corriente y la cuenta de capital. A continuación, una pequeña definición de lo que es la balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro contable que organiza todas las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo en un tiempo determinado. Las cuentas lo que nos permiten es saber si el país está recibiendo más recursos del exterior de lo que se envía o si está gastando más de lo que ingresa. ¿Qué es la cuenta corriente? La cuenta corriente registra las transacciones reales del país, es decir, el intercambio como de bienes, servicios, renta, transacciones, transferencias. Mide si el país está produciendo más de lo que consume o si realmente necesita financiamiento para cubrir sus gastos. Esta cuenta se compone de... En la balanza comercial son exportaciones e importaciones, lo que quiere decir que si exportamos más de lo que importamos hay superávit y si importamos más hay déficit. La segunda son servicios, lo cual nos referimos a transporte, turismo, servicios empresariales, lo que permite complementar el tema como tal del componente de servicios. En el tercer punto nos hablan de la renta de factores, lo cual entran los intereses, los dividendos y las utilidades que entran y salen del país. Cuando nos hablan de transferencias corrientes, nos están hablando de remesas y ayudas internacionales. Esos componentes indican que un déficit en cuenta corriente significa que el país está gastando más de lo que produce, lo que quiere decir que necesita sí o sí financiamiento externo. Y un superávit implica que el país es acreedor neto frente al resto del mundo. Según el Banco de la República, la cuenta corriente registró en el 2023 un déficit de 9.715 millones de dólares, lo cual equivale al 2,7% del Producto Interno Bruto. Y en el 2024 el déficit disminuyó, lo cual fue de 7.412 millones de dólares, al cual equivale al 1,8% del Producto Interno Bruto. ¿Qué es la cuenta de capital? Capital registra transacciones que modifican la riqueza del país, pero no afectan la cuenta corriente, ya que esta cuenta es más pequeña que la financiera. Cuando hacemos referencia a que es más pequeña que la financiera o la corriente, no significa que esta hace parte, igual que las otras, de la balanza de pagos, porque esta, como la financiera y la corriente, realiza movimientos externos. Relación entre cuentas. En macroeconomía existe una entidad contable que indica que la cuenta corriente más cuenta financiera más cuenta de capital es igual a 0. Y esto significa que cuando la cuenta corriente presenta un déficit, este faltante se financia a través de endeudamiento o del capital. Un ejemplo puede ser de que si Colombia gasta más de lo que produce, este debe financiarse de recursos del exterior. ¿Porque la balanza de pagos está en dólares si en Colombia usamos el peso? Esto es una pregunta muy común que se hace, y esto ocurre porque el FM1 establece que las balanzas de pagos deben presentarse en una moneda internacional. El dólar es la principal moneda del comercio mundial, de la inversión y la deuda extranjera. A continuación, el tema 4, balanza de pagos, cuenta financiera. Buenos días, mi nombre es Lina Marcela Bomba Campo, número de código 2023-764-68. Voy a explicar uno de los componentes de la balanza de pagos, que es la cuenta financiera. Esto nos indica cómo se financia un país con el resto del mundo y es fundamental para entender la salud económica de cualquier
país. Bueno, la balanza de pagos de cuenta financiera es aquella donde podemos darnos cuenta qué tanto dinero es el que tenemos invertido en el exterior, o por el contrario, cuánto es el dinero en el que el país está endeudado con otros países en el exterior. Esta se divide en 5 operaciones: inversión directa, inversión de cartera, derivados, otra inversión y activo de reservas. Las inversiones directas son las que hacen los extranjeros en el país. Es una inversión como más a largo plazo. Y en esta inversión, pues los inversionistas tienen derecho en la toma de decisiones de la empresa. Las inversiones en cartera son inversiones en acciones o bonos para obtener una rentabilidad más a corto plazo, y en esta, por el contrario, la inversión directa, el inversionista tiene poca o nula participación en decisiones sobre la empresa. Los derivados son la compra y venta de instrumentos financieros. En esta se registran las ganancias o pérdidas que se obtuvieron de dichos contratos. Otra inversión son los depósitos o préstamos que se hacen entre empresas de diferentes países. Y las reservas son el colchón de seguridad del país. Son los activos, ya sean que estén en dólares, en euros, pesos o en oro, que tiene el Banco Central en caso de alguna emergencia. Cuando el Banco Central compra divisas, aumentan las reservas, pero cuando vende divisas, disminuyen. Siempre que se haga una inversión en el exterior, se obtiene un derecho de cobro, pero si se obtiene un préstamo del exterior, sería un pasivo financiero. Para llegar al saldo, se resta los activos financieros de los pasivos financieros. Como ejemplo, tenemos esta tablita que dice: Ecopetrol invierte 5.000 millones en Argentina. Esto es un activo financiero dado a que la empresa Ecopetrol de acá de Colombia estaría invirtiendo en otro país, y por ende cuando hayan ganancias, pues Argentina tiene que darle ganancias a Ecopetrol acá de Colombia, y eso es un aumento ya que estaría entrando al país. Un chileno compra acciones en Claro por 3.000 millones. Esto es un pasivo financiero, ya que cuando se obtengan beneficios, Claro tendrá que pagarle parte de ganancias al chileno. Bancolombia le presta 9.000 millones a un banco venezolano. Esto es un activo financiero dado a que Bancolombia está prestando a otro país y en un futuro tendría un derecho de cobro. Es decir, que Venezuela tiene que darle dinero en cierto plazo a Colombia. Entonces aquí le restamos los activos financieros de los pasivos financieros y nos daría un superávit de 11.000 millones de pesos para el Banco Central o para el país de Colombia. Sería todo. En resumen, la cuenta financiera es el reflejo de cómo el país está interactuando financieramente con el mundo. Muestra si estamos atrayendo inversión productiva o si por el contrario dependemos de préstamos externos. Y también podemos analizar si tenemos un buen colchón de seguridad sólido, que en este caso serían las reservas. Muchas gracias. A continuación, el tema 4. Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Quien les habla, Jamie Paola Martínez Ílamo, estudiante de la Universidad del Valle, sede norte del Cauca, tercer semestre de Administración de Empresas. Mi código estudiantil 2465293-3845. El día de hoy estaremos hablando sobre la balanza de pagos en variaciones de reservas. Variaciones de reservas es la partida de la balanza de pagos
que se refleja en el cambio NECI en los activos de reservas. Ejemplo como en oro, las divisas, los derechos especiales de giros, pues que son controlados por la empresa monetaria. En este caso, si la balanza de pagos tiene un déficit, más pagos que ingresos, eso quiere decir que las reservas disminuyen y estas se usan para cubrir la disminución. Si tiene un superávit, más ingresos que pagos, esto quiere decir que las reservas aumentan. Poniendo en práctica lo que dije anteriormente, un ejemplo sería España, que compra quesos. En el primer punto, España compra queso francés por 1.000 euros. Eso quiere decir que el dinero sale de España, o sea que se registra como un activo financiero negativo. ¿Por qué? Porque implica una disminución. En el segundo punto, los turistas ingleses gastan 2.000 euros. Eso quiere decir que el dinero entra al país y se registra como un activo financiero positivo. ¿Por qué? Porque el dinero entra al país. En el tercer punto, en el Banco de Santander pagan intereses por 3.000 euros. Entonces, esto quiere decir que también, como el punto 1 es el dinero sale del país, o sea que esto se registra como un activo negativo. En el cuarto punto, Francia paga 4.000 euros en pensiones al país de España. Y eso quiere decir que el dinero vuelve y entra al país y se registraría como un activo positivo, pues similar al caso 2. En el quinto punto, la empresa española compra insumos a una empresa de Italia por 5.000 euros. Entonces, esto quiere decir, pues similar al caso 1, el dinero sale de España, o sea que se registra como un activo negativo. En el punto sexto, España recibe ayudas de Estados Unidos por 6.000 euros. Entonces, similar al caso 2, pues el beneficio entra a España, o sea que se registraría como un activo positivo por 6.000 euros. Ahora en el total pasivo, pues está vacío, o sea que implica que es igual a 0 porque pues no hay nada. En el total activo financiero, pues sumamos lo negativo y sumamos lo positivo, o sea que 12.000 es la suma de la de entrada, o sea de lo positivo. 9.000 sería la suma de las salidas, o sea que es lo negativo. Entonces ahora procedemos a los 12.000, que son las de entrada, le restamos los 9.000, que son las salidas. Entonces esto nos daría un total de 3.000 euros. Pues esto quiere decir que la evaluación de España sería 3.000 euros. Pues el cual se interpreta como una entrada de divisas a España, lo que significaría pues las reservas internacionales de España han aumentado en la cantidad, pues gracias a las sumas de las transacciones que han hecho con el exterior. No siendo más, les agradezco mucho por su atención. Espero estén muy bien y muchas gracias. Nos vemos en la próxima. En resumen, estos 4 temas nos muestran cómo Colombia se relaciona con el mundo a través de su moneda, sus intercambios y sus finanzas. Desde el tipo de cambio, pasando por los sistemas cambiarios y la balanza de pagos, entendemos qué entra, qué sale y cómo se financia el país. Todo esto nos ayuda a ver la importancia de una economía estable y bien manejada. Gracias por ver nuestra presentación y acompañarnos hasta el final.